Tras haber estudiado las indeterminaciones principales, vamos a pasar al estudio concreto de continuidad de una función en un punto y tipo de discontinuidad. En primer lugar, vamos a repasar algo que ya vimos en su día en clase, que es este primer recuadro naranja. Una función es continua en un intervalo cerrado AB si podemos dibujar su gráfica sin levantar la mano del papel. Cuando hemos estudiado las funciones elementales, como polinomios, senos, cosenos, logaritmos, exponenciales, hemos dicho que estas funciones son continuas en su dominio de definición. Pero ¿qué ocurre si en vez de preguntarme por la continuidad en un intervalo, me preguntan por un punto, en concreto en un punto frontera? Pensad en las funciones a trozos, donde a la izquierda de un punto tengo una ecuación y a la derecha de ese punto tengo otra ecuación. ¿Cómo se estudia la continuidad de una función en un punto frontera? Hay que aplicar estas tres condiciones. La primera condición me dice que debe existir la función en el punto. Si el punto frontera es x sub 0, tiene que existir la función en ese punto. Es decir, si me dicen que, por ejemplo, mi punto frontera es x sub 0 igual a 1, debo poder introducir el valor de 1 dentro de la función y que ésta me devuelva un valor. Si se cumple la primera condición, pasaríamos a la segunda. La segunda condición es que los límites laterales sean iguales, es decir, límite por la izquierda en x sub 0 sea igual al límite por la derecha en x sub 0, que coincidan, y si coinciden, su valor será el valor del límite de la función en el punto. Si se cumple la segunda condición, pasaríamos a la tercera. Y la tercera condición me dice que el paso 1 y el paso 2 tienen que ser iguales, es decir, que la función evaluada en x sub 0 tiene que ser igual al valor del límite. Cuando eso ocurre, cuando estas tres condiciones se cumplen, diremos que la función es continua en el punto x sub 0. Y si alguna de estas tres condiciones no se cumplen, aparecerán discontinuidades. Esas discontinuidades las hemos visto en clase de manera cualitativa, a partir de gráficas concretas. Ahora vamos a estudiarlas a partir de estas tres condiciones, a partir de utilizar ecuaciones. Vamos a ello. Aquí tenéis un ejemplo de una función continua en su punto frontera. Fijaros cómo está definida la función. A la izquierda de 1 y también en x igual a 1 tengo una recta, x más 1, y a la derecha de 1, si 1 es más pequeño que x, tengo esta parábola invertida, menos x cuadrado más 3. Para entender mejor el ejercicio, he representado también su gráfica con GeoGebra. Tenéis que pensar que el día del examen la gráfica no la vamos a tener. El enunciado del ejercicio me va a dar esto, la expresión de la izquierda, la ecuación de la función. La gráfica no la vamos a tener. Si son funciones sencillas, es fácil dibujar una recta y una parábola y a partir de ahí decidir si la función es continua. Pero conforme vayamos complicando los ejercicios, no tenemos ni rectas ni parábolas, sino que tenemos cosas más complicadas y dibujar su gráfica a mano pues va a ser difícil. Por lo tanto, para estudiar la continuidad del punto frontera tenemos que aplicar las tres condiciones con las que hemos empezado este vídeo. Primera condición, tiene que existir la función en el punto frontera. Tengo dos ecuaciones, ¿cuál voy a utilizar? La de arriba, porque aquí está el signo igual. Pues bien, como aquí está el signo igual, voy a coger el valor 1 y lo voy a introducir en esta expresión de x. Y me quedaría la función evaluada en 1 es igual a 1 más 1 igual a 2. ¿Quiénes son los límites laterales? Pues el límite a la izquierda de 1 será hacer un límite en la recta y el límite a la derecha de 1 será hacer el límite en la parábola. Si empiezo por el límite por la izquierda en L-, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la recta. Si recordáis los capítulos que hemos estudiado límites, lo primero que hacemos es evaluar, es decir, sustituir simplemente x por 1. Cuando hago eso, 1 más 1 igual a 2. Ya sabéis que si el valor del límite sale un número finito, ese es el valor del límite. Y si saliese alguna indeterminación, tendríamos que aplicar las técnicas de indeterminación que hemos estudiado. Por ahora, en estos primeros ejemplos, van a salir siempre valores finitos o un valor de infinito que va a ser sencillo de entender, como vais a ver un poco más adelante. Poco a poco lo iremos complicando. Límite por la derecha, pues cojo la función que está a la derecha de 1, que es menos x cuadrado más 3, evalúo nuevamente a la derecha de 1, sustituyo 1 en la x y me queda esta expresión, menos paréntesis 1 al cuadrado más 3 y eso vale 2. Como el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, el límite L vale 2. Tercera condición, la función evaluada en el punto tiene que coincidir con el límite, lo cual se cumple porque 2 es igual a 2.
se cumplen, se satisfacen las tres condiciones, podemos decir que esta función, definida a trozos, es continua en el punto frontera x igual a 1. Tipo de discontinuidad evitable. Este ejemplo es exactamente igual al ejemplo que acabamos de ver, con la única diferencia que aquí he quitado el signo igual. Si comparáis, la función del caso anterior es exactamente la misma, pero antes aquí donde estoy marcando había un signo igual y ahora no lo hay. Por lo tanto, ¿eso qué va a provocar? Que si yo quiero saber si existe la función en el punto, cuando quiero obtener la imagen de 1, como no tengo ni el signo igual arriba ni tengo el signo igual abajo, la función no está definida en 1. Por lo tanto, no existe la función en 1. Repito, como no aparece el signo igual ni arriba ni abajo, el punto frontera no tiene su imagen en la función. Puedo seguir haciendo los límites laterales, porque el límite a la izquierda es cuando me acerco a 1 por la izquierda pero sin llegar a alcanzarlo. Y me sigue saliendo el límite por la izquierda, 2. Si hago el límite por la derecha, nuevamente es acercarme a 1 por la derecha pero sin llegar a alcanzarlo. Y el límite por la derecha tiende a 2. Como los límites laterales son iguales, el valor del límite vale 2. ¿Qué pasa? Que no se cumple la tercera condición. Como la función no está definida en 1, es imposible que sea igual al valor 2. Esto es lo que se llama discontinuidad evitable. Alguno podría pensar que al ver la gráfica no aparece ningún tipo de discontinuidad, pero esto ya lo comentamos en clase cuando lo vimos a nivel cualitativo. Esta función no es continua solamente en un punto en x igual a 1. ¿Y qué significa un punto en matemática? Un punto en matemática es un modelo, es una idealización. GeoGebra pinta miles y miles de puntos para hacer la gráfica. Por lo tanto, que pinte un punto más o un punto menos no nos vamos a dar cuenta. Si yo cogiera GeoGebra y escribiese el valor de la función en el x igual a 1, me daría un error, me diría que la función no está definida. ¿Por qué? Porque como no aparece el signo igual en ninguna de las dos expresiones, no podemos tener su imagen correspondiente. Repito esta idea, aunque aparentemente nos parezca que la función es continua, justo en el punto x igual a 1, la función no está definida. Por eso tenemos una discontinuidad evitable, porque los límites laterales coinciden, pero la función no está definida en ese punto. Discontinuidad no evitable de primera especie y salto finito. Ahora la modificación que he realizado es la siguiente. La parábola de aquí abajo, en vez de ser menos x cuadrado más 3, he puesto un factor más 1. De tal manera que si lo veis en la gráfica, la recta de la izquierda de 1 sigue siendo la misma, pero la parábola se ha venido 2 unidades hacia abajo. Todo el mundo comprende que si yo fuese caminando por aquí, por esta función, caminando, aquí me encontraría un salto, caería hacia abajo. Pues bien, ese salto, si es finito, va a generar lo que hemos llamado discontinuidad no evitable de primera especie y salto finito. Nuevamente recuerdo que el día del examen no vamos a tener la gráfica, vamos a tener las ecuaciones, por lo que tenemos que aplicar las condiciones de continuidad con los 3 pasos que hemos dicho. Primer paso, que exista la función en 1, y eso ocurre, porque como aquí tengo el signo igual ha vuelto otra vez a aparecer, 1 más 1 es igual a 2. Los límites laterales nuevamente siguen existiendo, a la izquierda de 1, me sale que el límite tiende a 2, y a la derecha de 1, ahora es la parábola menos x cuadrado más 1, pues cojo un valor muy próximo a 1, pero por la derecha, evalúo y me sale que vale 0. Límite por la izquierda vale 2, límite por la derecha vale 0. Como los límites laterales no coinciden, diremos que no existe el límite de la función en x0 igual a 1. En el momento que los límites no coinciden, ya sabemos que, y los límites son finitos, como acabamos de ver, un valor 2 y un valor 0. Repito, en el momento que los límites laterales no coinciden y sus valores son finitos, tenemos una discontinuidad no evitable de primera especie y salto finito. No existe el concepto de límite, porque existe el límite por la izquierda y existe el límite por la derecha, pero no son iguales. Si los límites laterales no son iguales, ya sabéis que lo vimos en su día en clase, que el concepto de límite no existe. ¿Cuánto vale el salto de esta función? Pues sería la diferencia entre el límite a la izquierda y el límite a la derecha. Como veis, esta diferencia es de 2 unidades. Por lo tanto, en consecuencia, diremos que el salto de esta función en x igual a 1 vale 2. ¿Qué ocurre si uno de los límites laterales se va a infinito? Pues vamos a tener discontinuidad no evitable de primera especie y salto infinito. Respecto al ejemplo anterior, he metido un logaritmo neperiano ahora a la derecha de 1. La primera parte es exactamente igual, la función existe en 1, donde está el signo igual, 1 más 1 es igual a 2.
Límite por la izquierda, exactamente igual, evalúo en x igual a 1 dentro de la recta y me sale 2. Pero ojo, y esto es muy importante, muy importante. ¿Qué significa hacer límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta expresión del logaritmo neperiano? Lo tenéis aquí indicado. Si yo ahora evaluar significa coger un valor a la derecha de 1. Fijaros cómo lo he indicado en el límite por la derecha. Logaritmo neperiano de 1 más. Si recordáis cuando vimos en clase, 1 más sería un valor muy próximo a 1 por la derecha. Por ejemplo, 1,000000, tantos ceros como yo quiera, y al final terminado en un 1. ¿Bien? Próximo a 1 por la derecha, pero sin llegar a tocarlo. Si yo hago esta diferencia, el resultado se acerca a 0, pero sin llegar a ser 0. Como este 1 más no es exactamente 1, sino un poquito más grande, este 0 que me queda no vale 0, sino que es un 0 un poquito más grande, por eso es 0 positivo. Y aquí es clave saberme la gráfica del logaritmo neperiano. Si me la sé, entenderé que el logaritmo neperiano a la derecha de 0 se hunde hacia abajo. Y si se hunde hacia abajo, el límite vale menos infinito. Lo tenéis aquí en la gráfica representado. Logaritmo neperiano de 0 más implica que la imagen se hace tremendamente grande pero negativa. Por eso ponemos el menos infinito, que aquí en esta gráfica significa que la función se hunde hacia abajo. En el momento que uno de los límites laterales se va a infinito, tenemos de primera especie la discontinuidad, pero de salto infinito. Da igual el valor de la función en 1, lo importante es que uno de los límites laterales se va a infinito, y por lo tanto tendremos ese salto infinito que hemos indicado. Último tipo de discontinuidad, la no evitable de segunda especie. Ahora tengo a la izquierda de 1 una raíz, y a la derecha de 1 el logaritmo neperiano. El signo igual está justo en el logaritmo neperiano, fijaros. Por lo tanto, al evaluar la función en 1, sustituyo 1 dentro del logaritmo, y el logaritmo de 1 vale 0. ¿Qué ocurre cuando hago los límites laterales? Pues que el límite a la izquierda sería coger la raíz cuadrada y sustituir x por 1 a la izquierda. Cuando hago eso, me quedaría 1 menos 2 dentro de la raíz, y yo sé que dentro de los números reales no existe la raíz de un número negativo. Por lo tanto, al evaluar no existe el límite. Fijaros que una cosa es que no exista el límite, como en este ejemplo, y otra cosa bien distinta es que el límite vaya a infinito, como en el ejemplo anterior. Que no exista es en raíces de números negativos o el logaritmo neperiano de números negativos. Pero si la función se va a más o a menos infinito, eso no significa que no exista. Significa que el límite puede valer más o menos infinito. Si hacemos el límite por la derecha, sustituir x por 1 dentro del logaritmo y me sale 0. Y diremos que el momento que uno de los dos límites laterales, al menos uno de los límites laterales no exista, tendremos la discontinuidad no evitable de segunda especie. Como veis aquí en la gráfica, a la derecha de 1 tengo la curva propia del logaritmo y a la izquierda de 1 no hay función porque esta función raíz cuadrada de x menos 2 no está definida a la izquierda de 1. Con este repaso analítico de ecuaciones de los tipos de discontinuidades, pues hemos cerrado un primer bloque dentro del tema de límites y funciones. Espero que os esté sirviendo y tenéis como siempre los ejercicios para practicar en la web y en la descripción del vídeo de YouTube. Un saludo, a cuidarse y a ser feliz.